Vamos en esta mañana a hablar de algo que espero que nos pueda edificar y que nos permita entendernos y entender un poco más el para qué, el por qué. A veces nuestras vidas pareciera que estuvieran patas arriba. Todo tiene un origen, todo tiene un porqué. El apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 7, habla de una lucha interior. El apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que queriendo hacer el bien, el mal que no quiero, ese hago. Lo que denota que en el interior del apóstol Pablo había una lucha. Había una contienda entre el Espíritu Santo, entre la lógica de él, entre su carne, porque al final era carne. Allí en Mateo 24, versículos 6 al 8, el mismo Jesús habla de otra lucha. Dice: y oiréis de guerras, rumores de guerra, y habrá terremotos, y habrá pestes y hambrunas. Todo esto que describe Pablo y todo lo cual describe Jesús se traslada a tu vida y se traslada a mi vida. ¿Por qué? Dentro de cada uno de nosotros hay luchas. ¿Cuántos saben que es así? Dentro de cada uno de nosotros hay una lucha intelectual. Dentro de cada uno de nosotros hay una lucha carnal, que es el pecado que mora en nosotros. Y dentro de cada uno de nosotros hay una lucha espiritual. La lucha carnal, representada por los apetitos que nuestra carne desea y que el espíritu le dice: no te voy a dar. La lucha espiritual, por las saetas del enemigo bombardeando tu vida y el Espíritu Santo diciéndote: toma la palabra porque estás en victoria. Y la lucha intelectual, que es esa parte donde a mí no me parece que la Biblia diga esto, a mí me parece que debiera decir esto. Esa parte, son tres frentes que son impresionantes y que al final debieran llevarnos a entender qué está pasando dentro de nosotros. A veces vemos hermanos y hermanas que se alejan de la congregación y normalmente la gente dice: el que se alejó es porque no quiere venir, no le hablen más. Pero la Biblia habla del débil en la fe. ¿Cuántos lo han leído? La Biblia habla, Robinson, dame el favor. La Biblia habla del débil en la fe. La Biblia habla de que al débil en la fe dice: recíbanlo. Reciban al débil en la fe. ¿Por qué? El débil en la fe es aquel que, tal como dice la parábola del sembrador, dice la Biblia, el sembrador salió ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A sembrar. Pero el sembrador estuvo por cualquier cantidad de terreno, porque dice que parte de la semilla cayó entre espinos, ¿cierto? Que parte de la semilla cayó entre pedregales, que parte de la semilla cayó junto al camino y parte de la semilla cayó en buena tierra. Nosotros vemos que el sembrador simplemente hizo lo que le tocaba hacer: sembrar. Pero hay un detalle que llama la atención, y es que en todos los terrenos donde cayó la semilla hubo un efecto. Jesús dijo, y aquí viene el efecto en lo espiritual: el que no creyó a la palabra, por la palabra ya fue condenado. Aún para el que escucha y no cree, la palabra tiene un efecto. ¿Me hago entender? Eso es como el ateo, que se enfatiza tanto en negar que Dios existe, que en su afán de negación está afirmando que sí existe.
Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar de lo que se perdió en el Edén. Porque esto que estoy describiendo como introducción forma parte de lo que adquirimos a causa de lo que perdimos. Suena como trabalengua, pero es muy profundo. Cuando Dios diseña al hombre, Dios al hombre le entregó cosas. Dios al hombre lo dotó de cosas. Y por supuesto, al ser expulsado del Edén y de la presencia de Dios, se perdieron atributos y se perdieron privilegios que el primer hombre recibió. Amén. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Wow. ¿Ya lo tenemos? Y creó Dios ¿a quién? Al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué le estaba entregando Dios al hombre allí? Vamos, alguien que me ayude. No. ¿Qué le estaba entregando Dios al hombre? Dice, mire, léalo despacito. Creó Dios al hombre a la imagen ¿de quién? De Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué le estaba entregando Dios al hombre? Autoridad, imagen, por ahí no es cerca, pero no es el asunto. Mire, lo que Dios le estaba entregando al hombre era identidad. Al hacerlo a su imagen, le estaba dando una identidad. Le estaba diciendo, usted debe parecerse a mí. ¿Ok? Cuando usted está criando hijos, a sus hijos con sus principios, usted le está dando una identidad. ¿Ok? Entonces, lo primero que el hombre recibe al ser creado, ¿qué fue? Identidad. Génesis 1:28. Leamos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué recibía el hombre allí? Autoridad y dominio. O sea, que después de tener identidad, Dios le entregó autoridad y dominio. O sea que si yo traslado esto a la vida práctica, para yo tener autoridad y dominio, primero debo tener identidad. Si se pervierte el orden, suceden los exabruptos que nosotros vemos en el mundo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Nicolás Maduro. ¿Cuántos saben quién es Nicolás Maduro? El héroe nacional de Venezuela. Nicolás Maduro recibió dominio y autoridad sin tener identidad. Y mire las consecuencias. Nosotros debemos tener primero identidad para poder recibir dominio y autoridad. Dios tiene un orden perfecto en todo lo que hace. Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Mire cómo Dios ratifica lo que le entrega al hombre. Ya lo tenemos. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia
y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Miren que la autoridad que Dios le entrega a Adán lo lleva a que toda la creación fuera él el que le colocara nombre. O sea que la vaca se llama vaca porque Adán dijo es vaca. ¿Cierto? El puercoespín se llama puercoespín porque Adán dijo puercoespín. O sea, el cerdo se llama cerdo porque Adán dijo cerdo. ¿Ya? El perro se llama perro porque Adán dijo perro. La perra se llama perra porque Adán dijo perra. Sencillo. Entonces, miren el privilegio que Dios le entrega al hombre que acaba de crear a su imagen, que recibió identidad y le entrega la autoridad de colocar nombre a la creación de Dios, entre otras cosas. Número 3, Génesis 2:18. Perdón. Sí, Génesis 2:18, tenemos razón. El que estaba, la Biblia se me movió. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Si notan estos versículos, entendemos que había algo especial entre Dios y Adán. ¿Qué era? Germán, suéltalo. Lo dijiste. Comunión. La palabra comunión implica una relación íntima entre dos o más. O sea, el hecho de que Dios le dijera, Adán, vaya, Adán, venga, usted no le puede decir a su esposo, ve por favor y págame el servicio de TV Cable, si no es su esposo. Usted no le va a decir al esposo de la vecina, Gumercindo, ve, págame la luz que la van a cortar mañana. Usted no lo va a hacer. O se mete en un lío con la vecina, o se mete en un lío con el vecino, o se mete en un lío con el esposo. ¿Ya? Entonces, 3 cosas recibió el hombre en el Edén: identidad, autoridad y comunión. Ver lo que el hombre recibió en el Edén nos da claridad para entender entonces qué perdió el hombre en el Edén. Porque allí donde recibió, allí perdió. Porque al ser expulsado del Edén, ya no tenía autoridad y dominio sobre la creación. Su identidad se pervirtió y su comunión con Dios también. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? La desobediencia produjo algo que no había en el hombre. La tentación produjo algo que no había en el hombre. Pecado. ¿Cuántos se acuerdan de español de sexto? Cima con S y cima con C. ¿Cuántos se acuerdan qué quiere decir cima con C? Altura y cima con S. Cima con C es la parte más alta de una montaña y cima con S es un abismo profundo. El pecado produjo un cima entre Dios y el hombre,
¿Qué pasa? El hombre quedó de un lado, el abismo en el medio y Dios del otro. Fíjense que al perder el hombre su identidad, perdió el sentido de orientación y el sentido de pertenencia. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Estamos hablando de identidad. Doctora Sandra, psicología, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Hacia dónde voy? Forman parte del conjunto de caracteres que nos hablan de identidad, ¿cierto? Y esa pérdida de orientación y de identidad se ha convertido en el caldo del cultivo que Satanás está utilizando en este momento contra la familia. Mire, Satanás sabe que Dios es Dios de familias. Lo primero, la unidad que Dios creó al hacer a Adán y Eva y estos tener hijos, se llamó familia. ¿Ya? Y Satanás se ha levantado con todo su armamento espiritual para pervertir la familia. ¿Cómo? Lo primero que Satanás pervirtió fue el sentido del amor. Y esto hay que tenerlo claro. Sexo y amor no es lo mismo. Pasión y amor no es lo mismo. Porque la pasión se apaga, el sexo se desgasta, el amor permanece. La generación que nos antecede a nosotros, los de mi edad, de 35, fue una generación que se caracterizó por algo específico. Yo veo, y lo digo incluso por la manera en que supe cómo se casó mi mamá con mi papá. Y esa generación que yo he ido conociendo se caracterizaron por lo mismo. Mire, estoy aburrida, está en esta casa. Pasó el flaco. Uy, ¿cómo estás de buena? ¿Te quieres ir a vivir conmigo, papá esa? Y con eso salió de su casa. Es que me aburrí, está criándole pelados a mi mamá. ¿Sí? Sí. La generación que nos antecedió a nosotros, el amor lo tenía como una segunda opción. Al final, bueno, en el camino la carga se empareja en el camino. El amor no puede ser una carga. El amor tiene que ser la motivación para establecer una familia. Si una familia se establece en base a una noche loca, esa familia va derecho al fracaso. ¿Y saben a qué me refiero con una noche loca? La miré, me miró, me encendí, se encendió. Te apagué, me apagó. En la mañana, ay, ¿y quién eres? Y no sé, salgamos, vivamos y ya estamos juntos. Así se establecen muchas familias. Y una familia que se establece bajo esos principios es una familia que se está estableciendo como si usted cogiera a un bebé recién nacido y no le diera leche de pecho ni le diera tetero, sino tratara de darle al niño alimento sólido recién nacido. ¿Qué le va a pasar al niño? Lo más seguro es que se muere. Su sistema digestivo no está preparado para comerse un arroz con camarones. Eso va derecho. Entonces, una familia que no se fundamenta en un conocimiento previo, para eso es el noviazgo. Una familia que no se fundamenta en un conocimiento previo es una familia que se está formando, como dice el hermano Elías Primo, a juro, a empujones. Es como querer tratar de hacer entrar una figura cuadrada en un tubo circular. Aunque la logre meter, van a quedar espacios vacíos. ¿O no es así? Satanás lo sabe.
y sabe que dañando la familia pervierte la sociedad, que dañando la motivación para formar una familia. Usted no se da cuenta que a nuestros jóvenes, a la generación que se está levantando, la palabra fornicación le da urticarias. Van enseguida a comprar antialérgicos. Ay, es que me rasca, ya está el otro tirando piedras. No, yo no estoy tirando piedras, Dios me guarde de eso. Sino que si tú tienes principios bíblicos, lo menos que tú tienes que darle a la persona que tú conozcas es tu virginidad, es tu intimidad. Porque si son los principios de Dios lo que tienes en tu corazón, sabes que tienes que primero agradarle a Dios. Tu papá se va a sentir decepcionado, puedes tenerlo por seguro. Tu mamá va a decir, yo no quería esto para ti. Pero si tus padres, que son imperfectos, se decepcionan, ¿cómo se sentirá el corazón de Dios al ver que lo que Él quería hacer de una manera, que lo que Él quería que fuera de bendición, lo están convirtiendo en algo que no es bendición? Amén. Entonces, la palabra fornicación de muchos púlpitos ha sido sacada. La palabra fornicación ha sido sacada de muchos púlpitos, porque es que si yo predico fornicación los jóvenes se van, pero es que yo prefiero que se vaya porque no le aceptó la palabra, a que se quede engañado y creyendo que teniendo una doble moral está bien delante de Dios. ¿De qué te sirve a ti escuchar? Es que Dios es santo, santo, 3 veces santo, aleluya. Si sales de aquí a acostarte con cualquiera que te ofrezca 500,000 pesos por la noche. Pregunto. Entonces, la pérdida de orientación se trasladó a la familia. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Ay, niña, y tú virgen con 25, ¿estás fuera de onda, mujer? No, estás en la posición que tienes que estar. Chilo, ¿cómo estamos? Uy. 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos están leyendo Biblia esta mañana? Yo pregunto, levante la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia esta mañana? Yo creo que en cada puesto debía haber una Biblia, ¿cierto? ¿Cuántos tienen 2 de Timoteo 3? ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, postrero quiere decir últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, dice la Biblia. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si tú lees esta lista y dice, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Esto que está viviendo la sociedad a nivel mundial está escrito aquí en 2 de Timoteo. Y te voy a decir una cosa, 64 años después de la muerte de Cristo, Timoteo escribió esto.
y mira todo lo que está pasando. ¿Qué pasa? La degradación del sentido de la familia afectó nuestras generaciones. ¿Cuántos creen en el matrimonio? Pocos creemos en el matrimonio. Pues mira, hay algo, y es que una de las mentiras que el diablo le ha metido a la gente en la cabeza es: nosotros no necesitamos casarnos para estar juntos toda la vida. Y resulta que el matrimonio está establecido como un mandamiento de Dios, no porque el matrimonio vaya a matar nada, sino cuando tú le dices a esa persona: es que yo quiero ser tuyo para toda la vida, y lo demuestro públicamente, porque de eso se trata. Cuando tú lo demuestras públicamente, estás diciendo en público lo que en secreto ya aceptaste. ¿Ok? El matrimonio no es para matar el amor. El matrimonio es la afirmación del amor. La sociedad ha establecido las relaciones, las uniones de hecho o de facto. Me gustaste, te gusté, vayamos a vivir juntos unos añitos para ver si sirve. 5 años, no me gustó, no me interesa. No, tú y yo no somos compatibles. Como no somos compatibles, yo me busco otra, búsquese otro, o búscate otra tú. Como las cosas están hoy en día, Evaristo va y busca a Evelio, y entonces porque fue que la relación con Eva no le sonó. ¿Ya? Esa es la ideología de género. Y ahora, es que yo no me siento hombre, yo me siento caballo. Entonces voy a dejar a Debri para buscar una yegua. Sí, ese es lo absurdo de la famosa ideología de género. Y no sé si han visto a la mujer en Inglaterra que se viste como yegua, porque se siente caballo. Esto es degradación de la humanidad. Y es lo que estaba diciendo segunda de Timoteo. Pero esto de la degradación del 2019 se forjó en la desobediencia de Adán, en el Edén, en lo que Adán perdió y que Dios le había entregado de gratis. Voluntariamente Dios le dijo: te entrego identidad, te entrego autoridad, te entrego comunión. El pecado quitó todo esto. Ahora, las uniones de hecho y las uniones de facto denotan ausencia de sentido de pertenencia. ¿Por qué? Si Rugeiro ama a Orfidia, ¿por qué no tomar la decisión de decirle a Orfidia: yo no quiero verme contigo de a raticos, yo no quiero verme contigo nada más los viernes y los sábados cuando nos tomamos la cervecita, yo quiero que nos veamos todos los días, yo quiero que cuando yo me despierte, así sea con la saliva que te cuelga al lado derecho, levantarme y verte allí al lado mío. Yo quiero que en la noche cuando me vaya a dormir, así sea con las rodajas de pepino y de tomate, saber que estás al lado mío. Oye, es que esa es la realidad. Porque es que las mujeres dicen: ay, pastor, eso cuando estábamos de novio se ponía la mejor loción, eso era Sara para arriba y Sara para abajo. Y ahora de esposo, pastor, eso es grajotal en el desayuno, grajotal cuando llega. Ya no se corta las uñas, pastor. Eso cuando le digo: ráscame la espalda, tengo que irme enseguida de emergencia. ¿Cierto? Entonces, yo les digo algo. Dios estableció en el Edén principios que vale la pena tener hoy. Porque si la persona que está a tu lado, la que te toma las fotitos en Facebook, foto por Face, la que te toma las fotitos en el WhatsApp, ¡ay, me lo cogí infragante! Si esa es, ¿por qué aplazar algo que sabes que es real en tu vida?
No te estoy diciendo, no, pastor, es que entonces yo tengo 13 años y mi novio tiene 14, entonces no vamos a aplazar la decisión de irnos a casar ya, porque eso es una locura. Pero estamos hablando de personas coherentes y que saben que si la persona que tienes al frente llena tus expectativas, ¿por qué no? ¿Ok? Amén. Amén. Así es. Eso es. Segunda de Timoteo 3, en el versículo 3, arranca con una palabrita que vale la pena que repasemos. ¿Qué dice? Que no tendrán ¿qué? ¿Sin qué? ¿Y qué es no tener afecto natural? ¿Qué es no tener afecto natural? ¿Cuál es el afecto natural? Al hombre lo debe atraer una mujer. A la mujer le debe atraer un hombre. Dali es la chica de los chicos. Sí, señor. Al hombre le debe atraer una mujer, no le debe atraer un hombre. Mire, estaba viendo un programa antes de anoche junto con mi esposa, y hoy en día toda serie de televisión que se respete está literalmente obligada a incluir una pareja homosexual. Y estaba viendo una pareja de hombres ya de 60 y tantos años que se amaban. ¿Cómo voy yo a amar a Gustavo si no se me parece a Debri? El afecto natural se perdió a causa del pecado. Todo este movimiento que usted está viendo del homosexualismo, el movimiento LGBTI, es la pérdida del quién soy. Su identidad se ha pervertido, la identidad de nuestra juventud se ha pervertido. Hoy los jóvenes están más preocupados por cómo se ven que por cómo se sienten. Antes de comprar 2 libras de carne, prefieren juntar para hacerse un tatuaje. Porque es que si James lo tiene, yo lo debo tener. Las conductas imitadas nunca, no necesariamente, son las mejores. Dios nos diseñó un modelo a imitar para que el que lo imite recupere su sentido de quién soy, qué soy y a dónde voy. La prostitución es señal de la pérdida del qué soy. El homosexualismo, en su versión masculina o femenina, es señal de pérdida de quién soy. Y la prostitución es señal de pérdida del qué soy. ¿Por qué decimos del qué soy? Adelante, acá hay una silla. ¿Por qué decimos que es una pérdida del qué soy? Cuando Dios hace a Eva, le dijo a Adán antes algo. ¿Qué le dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer cualquier cosa, dijo Dios. Le digo, le voy a hacer una ayuda idónea. O sea, le dio un valor específico a la mujer. Le dio un puesto de honra a la mujer al lado del hombre. Por eso es que una mujer al lado del hombre no debe degradarse, sino debe crecer al lado del varón. Una mujer que se degrada al lado del hombre, déjeme decirle, está con la persona equivocada. Porque el hombre no debe degradar, debe levantar.
La prostitución se define como la actividad u ocupación, así lo define Wikipedia, ¿oyó? Ocupación. Ocupación suena como a labor. Entonces, yo soy pintor, tengo una ocupación. Si fuera prostituto, entonces supuestamente tendría una ocupación, según Wikipedia. ¿Ya? No, yo, si fuera prostituto, me hubiera muerto de hambre. Eso yo lo tengo claro. Por eso Dios me mandó a ser pintor. Dice, es la actividad u ocupación de una persona que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Aclaro. Las que están allí en el parque de las manitos son nada más prostitutas. Las que están detrás de la iglesia de San Nicolás, las que están allí por la terminal de transporte, las que están en la zona de tolerancia, las que están en la 84, las que están en los bares estrato 6, que se van contigo. El hecho de que una te cobre 30,000 y la otra te cobre 300,000, no hay estatus, simplemente es prostitución. Pero nada más, ¿ellas son prostitutas? No. La mujer que se acuesta con un tipo a cambio de que le regale 3 pantalones nuevos y 2 camisas, eso se llama prostitución. La mujer que se acuesta con un tipo a cambio de que te lleve de paseo al rodadero, ay, es que él es buenísimo, buen tipo. Ese me sacó a Cartagena, me sacó a los Miamis de la 43, eso me sacó. Y yo por eso a él cuando me dice siéntate, yo me acuesto. Eso es prostitución. La remuneración a cambio de sexo se llama prostitución. Y toda esta degradación tuvo su origen en lo que se perdió en el Edén. Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, 22. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque sabemos, vamos a leer desde el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una sola voz, y a una voz está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Cuando Adán cayó, el pecado de Adán sometió a la creación a esclavitud. Mire lo que dice Génesis 3, 17 y 18. Génesis 3, 17, 18. ¿Ya lo tiene? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Pastor, o sea que yo a mi mujer, a mi esposa no debo escuchar lo que me diga. No, no es eso. De hecho, hay muchas decisiones que nosotros los varones debemos tomar y que muchas veces no sabemos, y la esposa tiene una perspectiva diferente y dice, hey, te estás enfrascando en este punto, haz esto. No lo había visto. Lo que está diciendo Dios no es que no obedezcas el consejo de tu mujer. Lo que estaba diciendo es que Adán prefirió escuchar lo que Eva le dijo, a pesar de que era contrario a lo que Dios le dijo. Eso es, por eso digo, hay que hacer esta claridad, porque facilito cualquiera dice, vistes, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, entonces no te hago más caso, Debris. No me diga más nada, que aquí está escrito.
No, eso no es lo que dice la Biblia. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Mira lo que dice: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. La autoridad que Adán recibió en el Edén se somete de manera inversa sobre la creación. ¿Por qué? Porque como Dios le entregó a Adán la autoridad de sojuzgar, al Adán ser sometido a un castigo, lo que viniera debajo de él es sometido al mismo castigo. Un ejemplo: yo soy el jefe de la casa. Si yo quedo sin empleo durante 5 años, ¿mi familia no va a sentir el efecto? Adán recibió autoridad. Lo que sucediera con la vida de Adán, para bien o para mal, de la autoridad que recibió hacia abajo, todo lo que estaba cobijado por la autoridad que recibió Adán, recibió un castigo también. ¿Por qué? Aquí está el efecto. Y por eso leímos Romanos 8:22. La misma creación gime, la naturaleza anhela ser libre del yugo que está viviendo a causa de lo que se perdió en el Edén. Se perdió la comunión. Adán perdió la potestad de hablar con Dios cara a cara. Adán perdió el privilegio de hablar con Dios de tú a tú. Ahora, este abismo, esta cima que se produjo entre el hombre y Dios, también se resolvió en el Edén. Dios siempre ha pensado en ti. ¿Cuántos lo creen? Mira, las respuestas de Dios son tan al estilo de Dios que solo a Dios se le ocurre hacer cosas que para el que no tiene a Cristo parecen ilógicas. Pero Dios, que es perfecto en su camino, dice la Biblia, y como dice Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Nosotros no podemos fabricar un cronograma y pretender que Dios se someta al cronograma. Yo tengo que rendir mi vida al Señor y yo someterme al cronograma que Dios me entrega, así a mi lógica no le parezca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene para mí y para ti son pensamientos de bien y no de mal. El mundo sin Cristo prejuzga sin conocer. El que tiene al Espíritu recibe del Espíritu revelación sin conocer. Nosotros juzgamos por apariencia y la Biblia lo dice. Cuando Samuel fue a ungir al rey David, Samuel llegó no como el profeta, llegó como el hombre. Siendo profeta, llegó con la visión del hombre. ¿Por qué? Porque él no fue dispuesto a escuchar la voz de Dios, sino fue dispuesto a ver lo que el ojo le mostraba. Por eso cuando llegó donde Isaí y vio los hijos de Isaí, 1,80, 1,90, músculo cincelado con formón, mira si con formol, las fibras musculares le salían hasta por las orejas, ojos azules, ojos verdes. Y cada vez que le pasaba a uno le decía a Dios, ese no es
ese no es, ese no es. Pasaron 6 y al final dijo, Samuel le dice a Isaí, ven acá, ¿no tienes tú más hijos? Ah, sí, ahí hay un chiquitico en el campo, hediondo a grajo, sudado, tirándole piedra a los leones y a los osos. Llámalo. Y cuando lo vio, le dijo el Espíritu a Samuel, úngelo, porque ese es escogido para ser rey. ¿Por qué? Porque el ser humano mira lo que está en su nariz y no se toma el privilegio de preguntarle a Dios primero, ¿esto viene de ti para no pecar juzgando? La caída del hombre fue en el Edén y Dios ama tanto a su creación perfecta que en el mismo Edén Dios dijo, resuelvo el problema. Solo que ahora el hombre tiene que tomar decisiones personales. La Biblia no habla de libre albedrío. Hay un hermano apellido Pascal que predica, muere, se da puño con el que le diga que no. Hay una doctrina que él denomina la doctrina de la atracción irresistible. ¿Cuántos han escuchado esto? Por eso es que vale la pena venir los viernes. La doctrina de la atracción irresistible. Él dice que una vez que Dios pone la mirada en el hombre no puede escaparse de venir a Cristo. ¿Cuántos? Y lo vemos en la misma palabra de Dios, siendo escogidos por Dios, siendo respaldados por Dios, siendo bendecidos por Dios, le dieron la espalda a Dios voluntariamente. Sansón le dio la espalda a Dios por una mujer. Entonces, ¿es irresistible? No, Dios no crea autómatas. Dios no le mete un chic a la persona y usted ahora nada más, Dios, camine, Dios, almuerce, Dios, comida, Dios, desayuno, Dios. Dios dotó al hombre de la capacidad de tomar decisiones. ¿O por qué crees tú que los hermanitos consagrados caen? La Biblia, de hecho, tú no puedes arrancar el pasaje cuando dice la Biblia, el que se crea firme, cuídese que no caiga. ¿Qué quiere decir esto? Mientras tú tengas comunión con Dios, de Dios escucharás su voz. Cuando pierdas comunión, escucharás la voz del mundo, escucharás la voz del que te aconseja mal, escucharás la voz de tu carne, escucharás la voz del diablo, escucharás la voz de tu lógica. Me decía alguien, ¿cómo hago para dejar de escuchar mi lógica? Acércate más a Dios. No hay otra. Yo no puedo decirle, es que teológicamente, y Barrabasenda Rabasaya dice en hebreo y en el arameo antiguo dice, no. En primera de Juan 5:18 dice la Biblia, el que practica el pecado, habla de eso, vamos a buscarlo. Primera de Juan 5:18 dice, el que es nacido de Dios no practica. Primera de Juan 5:18. Mira lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no, primera de Juan 5:18, antes de Apocalipsis. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, está hablando de nuevo nacimiento, ¿viste? No practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. No quiere decir que no lo ataca, porque usted entre más quiere guardarse en santidad, más te conviertes en el blanco del diablo. Tú eres más apetecible para el diablo entre más santo quieres ser.
Pastor, entonces mejor me quedo mundano. No, no es eso. Porque al final, el que es engendrado por Dios sabe que hacer lo que le desagrada a Dios le da autoridad al diablo. El diablo te puede atacar, pero no puede tener autoridad sobre ti. Son dos cosas diferentes. Dice, el que es guardado, el que es nacido de Dios, le guarda. La verdadera guerra espiritual no es andar el que... teníamos un grupo por allí y había una hermana que dijo, somos parte de los guerreros espirituales de Textoxiclán, un pueblo de esos por allá. Y salieron otros, nosotros también tenemos un grupo del Ministerio de Guerra Espiritual de los hermanos pentecostales de la Iglesia de los Santos de... Y decía, ven acá, ellos hablan de Ministerio de Guerra Espiritual. Y digo yo, ¿dónde está en la Biblia el ministerio de guerra espiritual? Porque yo no lo he encontrado. Tengo una versión del Evangelio de los hermanos del recobro, que ese es un tesoro, porque es un evangelio, que es un Nuevo Testamento que tiene el tamaño de una Biblia. Y me dediqué a mirar por aquí y por allá, porque el ministerio de guerra espiritual nace supuestamente en el Nuevo Testamento. Tengo la Vulgata latina, me puse a investigar en el griego, tampoco. Y yo escribí en el grupo les decía, hermanas, hermanos, si hablamos de ministerio de guerra espiritual, tendríamos que añadirle una columna al tabernáculo de reunión del Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Ahora que los viernes, los que se van a contagiar de esa fiebre de Cristo, de esa sed de conocimiento de la palabra, que empecemos a estudiar el tabernáculo de reunión, notarán que en el atrio habían 5 columnas, no habían 6. Y cada columna representa un ministerio. Y en Efesios 4:11 dice la Biblia, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, van 2, a otros evangelistas, van 3, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios. Desde el tabernáculo de reunión ya Dios los había diseñado. Entonces, el ministerio de guerra espiritual, el ministerio de alabanza, no están escritos en la Biblia. Usted sabe, nuestras hermanas que están ministrando alabanza aquí, ¿sabe qué son? Evangelistas. Están cantando un mensaje. Eso es lo que es la alabanza. Porque si fuera ministerio de alabanza, yo no tendría derecho a entrar. Y resulta que la Biblia dice que todos hemos sido constituidos para alabanza de su nombre. Con voz rota o con voz bonita tú entras. ¿Ya? Otra cosa es el grupo de cantores y músicos. ¿Ya? Entonces, esto de los ministerios de guerra espiritual no es más que un grupo de hermanos confundidos queriendo hacer el bien y metiéndose en líos con Dios y con el diablo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Muchas veces vamos a situaciones donde Dios no nos ha dicho que vayamos. ¿Ustedes no han visto los hermanitos cazafantasmas, los Ghostbusters? Se cayó el cuadro. ¡Hay poder en Cristo! Lo reprendo en el nombre de Jesús, ese demonio que movió el cuadro. Oye, el cuadro estaba desnivelado y la brisa lo movió. Ellos se consideran guerreros espirituales. Caminan diferente, hablan diferente y andan diferente. Porque andan buscando pleitos que no tienen que andarse buscando. Otra cosa es lo que dice 1 Corintios 12,
que hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo, que hay diversidad de dones, pero Dios es el mismo. Yo no me considero profeta, pero Dios me da palabra profética y palabra que se cumple, porque la palabra profética es la que se cumple, la que viene inspirada por el Espíritu. Y yo no me considero profeta. No, que usted es profeta. No, Señor, no me meta en lío. A mí no me meta en lío. Dios me ha permitido experimentar lo que es palabra de ciencia. Personas que yo no conocía ni me conocían y Dios me da una palabra. ¿Y cómo tú sabías? A la FIA le mandaron un WhatsApp diciéndole mi vida. No, yo no necesito de eso. El Espíritu hace como Él debe hacer cuando necesita hacerlo. Entonces, la iglesia tiene que recuperar como iglesia, como cuerpo, lo que se perdió en el Edén. Comunión, autoridad e identidad. Hoy mucho pueblo de Dios cree que son cristianos, porque mi mamá era cristiana y yo me acuerdo que ella me hablaba desde pequeñito. Si tú no te has arrepentido, si no te has convertido y no te has bautizado, reconociendo que tu vida necesita un cambio radical delante de Dios y de los hombres, tú no eres de Cristo. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sencillo. En Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedas tener salvación. María no ofrece salvación porque no tiene cómo. Guadalupe no puede darte salvación porque no tiene cómo. La Carmela te ofrece trago porque el 16 de julio eso es lo que hay. Pero en Cristo tú recibes salvación, y al recibir salvación tú recibes restitución, y al recibir restitución recupera lo que Adán, por desobediente, por testarudo, por faltón, perdió allá en el Edén. Sí. Oye, ¿cómo se le dice a una persona que tú le dices, oye, necesito que llegues a las 2 de la tarde y llega a las 10 de la noche? Faltón. No hay otra. No hay otra manera. Mira, hay una buena noticia en medio de todo el caos que uno puede estar viendo. Porque uno dice, wow, qué panorama le espera a nuestros hijos. Y más de uno me han dicho, pastor, no voy a tener hijos porque para tener hijos con este caos mundial mejor no tengo. No, esa no es la solución. La solución es que tu vida se convierta en el modelo que tu hijo quiera imitar. De eso se trata el asunto. Tú tienes que ser padre. Papá no es el que tiene 4, 5, 2, 1. No. Papá es el que coge a su hijo, se sienta con su hijo desde niño y le enseña que puede replicarse en la figura que está hablando con él. En algún momento hablaba con un joven de La Guajira y este joven estaba tan confundido que él creía que era homosexual. Y suena cómico, pero no es chiste, es verdad. ¿Y saben por qué él creía que era homosexual? Porque tenía 19 años y no había tenido novia. Y el papá lo sentó un día y le dijo, ven acá, tú me vayas a decir a mí qué es lo que te pasa a ti. Porque en mi familia homosexuales no hay. Aquí nos gustan son las mujeres. Y tenemos 3, y tenemos 4, y tenemos 5. Y su mamá se la chanta. Y él le dijo a su papá, pero es que yo no quiero para una mujer que viva lo que está viviendo mi mamá contigo. El día que yo quiera una mujer, tiene que ser solo ella para mí. Eso es de homosexuales, porque a nosotros nos dijeron que podemos tener a que ser. Y este muchacho, el día que habló conmigo, me decía, pastor, yo creo entonces que soy homosexual.
Porque es que yo no he tenido novia. Yo, ojo, ¿a ti te gustan los hombres? No, entonces no eres homosexual. Simplemente no ha llegado a la persona ideal. Pero cuando llegue, tú vas a saber quién es. Tú vas a saber por qué es. Tú vas a entender quién es. Ser papá no es coger a un hijo y decirle, ajá, ¿y tú qué? ¿Hasta cuándo? Yo veo que a tu edad ya yo tenía 10. Yo no me enorgullezco, ni sería capaz de coger a ninguno de mis hijos varones y decirle, a tu edad ya yo me había echado medio mundo encima. No, ese es el peor consejo que le puede dar una persona que considera que es padre de un hijo. Porque está maldiciendo, está dañando, está torciendo, está pervirtiendo y está haciendo gala de que esos 3 principios que se perdieron en el Edén, esa persona tampoco los tiene. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dios nos está dando aún la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Dios nos está llamando y con lazos de amor todavía a valorar a la mujer que tienes al lado, a darle el lugar que se merece la persona que Dios te ha puesto. Tú no puedes vivir con una persona simplemente por costumbre, porque eso no es vida, eso es tortura. Ay, pastor, es que ya yo me ennovié con ella, pastor, y entonces, ajá, ¿cómo le digo que no? Ya vamos para adelante. ¿Qué van a decir las amistades? Porque ya yo monté la foto en Facebook, pastor. Tú no puedes vivir una relación por obligación, sino por amor. Tú no puedes sostener una relación. Mira, tú no puedes llegar a los 60 años diciendo, hombre, la verdad es que yo hace 30 años debía haberme separado. Porque estamos hablando de un fracaso total. Y lo más triste es que este tipo de fracasos los transferimos a los discos duros de nuestros hijos, a que hagan lo mismo, a que repitan el mismo esquema, a que repliquen el mismo molde. Y entonces veo que mi hijo entra con, uy, ese pelado sí es bandido, hoy trajo a Noelia y durmió con ella. Caramba, ¿y esa cómo se llama? Mirta. ¿Y vas a dormir con ella? Sí, no solo voy a dormir, papá. Y al otro día, y esa es Obdulia. Este pelado, este sí es como yo, está perdido. Claro, porque no hemos entendido que ser varón no es ser macho. El varón, cuando tiene que llorar, llora. El varón, cuando tiene que aceptar que se equivocó, lo acepta. El varón, cuando sabe que no tiene la razón, lo admite. El varón se humilla ante Dios para después aprender a humillarse delante de los hombres. Hay una buena noticia en medio de todo este caos, y es que Dios está dispuesto a cambiar vidas. Es que quizás tú en este momento estés diciendo, es que el pastor describió toda mi vida. Pues yo no quiero describir tu fracaso. Yo quisiera que este mensaje te sirviera para que empezaras a escribir páginas de victoria en tu vida. Yo quisiera que este mensaje llegara y en vez de decir, es que el pastor estuvo tirando piedras todo el servicio, dijera, Dios me habló a mi vida hoy y estoy dispuesto a permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida. Aún estamos a tiempo de hacer cosas para glorificar a Dios y para meter mano en la vida de nuestros hijos. Como padres, tenemos el llamado de escribir en las páginas en blanco con que nacen nuestros hijos el futuro que deseamos para ellos. Amén. Vaya conmigo a Joel capítulo 2. Joel 2.
Joel capítulo 2, versículo 25. Ya lo tenemos. Dice: y le restituiré. ¿Qué restituir? Devolver los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse, alabarán el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y esta restitución no va a venir a tu vida por arte de magia. Dice la Biblia en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, a Emmanuel, Dios con nosotros, a Yeshua, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esa vida eterna viene tu restitución. En esa vida eterna viene la readecuación de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tu camino. Y dice San Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Tú puedes tener la vida hecha un 8 en este momento, sí, pero tu decisión personal puede cambiar tu vida. Tu decisión personal puede cambiar tu corazón y puede cambiar tu caminar. Yo quisiera invitarte a que allí donde estás cerraras tus ojos por un momento. Quiero pedirles el favor, colabórenme con los nenes un momentito. Yo quiero invitar a todos los demás a que cierren sus ojos por un momento y a que me acompañen en una oración. Cierre sus ojos allí donde estás. Gloria a Dios. Abrace a su bebé y vamos a orar, ¿sí? Es cierto que muchas veces nos toca heredar vidas incorrectas porque venimos de familias disfuncionales, venimos de esquemas donde no nos enseñaron lo que debíamos aprender bien. Pero la palabra de Dios tiene principios y tiene enseñanzas que si aplicamos en nuestras vidas van a transformar lo que somos. Cierra tus ojos allí donde estás. Quiero invitarte a que me acompañes en una oración por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Si te hemos ofendido, si hemos hecho las cosas mal, hoy te pido perdón. Si te hemos fallado, hoy te pido perdón. En el nombre de Jesús. Señor, es cierto que hemos tomado decisiones equivocadas en nuestra vida y con ello hemos marcado, hemos herido
hemos ofendido. Pero hoy estamos delante de ti, clamándote para que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo pueda sembrar en cada corazón delante de ti hoy la restitución de esa autoridad que se perdió en el Edén. La restitución de esa identidad que el hombre perdió en el Edén. En el nombre de Jesús, Padre, aquí estamos delante de ti en este momento, rindiendo nuestro ser, rindiendo mis pensamientos, rindiendo mis decisiones, pidiéndote que por favor tu Espíritu Santo pueda sembrar en nuestros corazones ese sentido de adorarte, ese sentido de buscarte, ese sentido de aceptar que solo en tu presencia, que solo llenos de tu Espíritu vamos a poder avanzar, vamos a poder conquistar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, anhelamos esa comunión contigo. Necesitamos aprender a escuchar tu voz, aprender a entender que hay decisiones que estamos tomando simplemente pensando en nuestra lógica y no pensando en lo que tú has decidido para nuestras vidas. Oye, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos llenes, te pedimos que nos levantes, te pedimos que nos restaures, que te glorifiques en nuestras vidas. Gracias, Dios. Señor, queremos como iglesia orar, Señor, en esta mañana por la vida de Kelly Rojas, Señor. Tú conoces el corazón de esta mujer y sabes que sus acciones, la oscuridad que mueve en su vida, son el producto de una vida equivocada y de una vida distante de ti. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que tengas misericordia de ella. Tu palabra dice que ay del que se levante contra uno de tus pequeñitos. Y sabes bien lo que esta mujer ha maquinado. Y sabes bien lo que ha levantado contra tus pequeñas. Hoy como iglesia te pedimos que tu mano poderosa, que tu justicia perfecta alcance la vida de Kelly Rojas y de Mariela, Señor. Tú la conoces. Tú sabes que son mujeres frustradas. Tú sabes que son mujeres llenas de amargura y que donde ven luz se sienten intimidadas y enfocan toda la oscuridad de ellas. Ten misericordia de ellas, Señor.
Hoy te pedimos que tengas misericordia del alma de Ruth de Luque. Conocerte, escuchar tu palabra y hacer la voluntad de Satanás es darte la espalda y amerita juicios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de esta mujer, Señor, porque a pesar de sus años aún le estás dando la oportunidad de arrepentirse de corazón y darle un giro a su vida y edificar la vida de una familia que ella misma ha dañado, Señor. Siento de orar por la vida de Belia Pavón, Señor. Delante de ti estamos desnudos. A ti no podemos engañarte con falsas expresiones espirituales, ni con repeticiones que supuestamente son oraciones. Ten misericordia de esta mujer. Ten misericordia de sus hijas, porque al final, Dios, sus hijas están replicando lo que han visto como una mala enseñanza delante de ellas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca y alcanza la vida de Lisette, Señor. Que este bebé, Señor, sea la excusa perfecta para ella aceptar que tú eres real, que tú existes, que no eres una religión, que tú eres amor, que tú eres poder, que tú eres Dios que revela, que eres Dios que confirma tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Has tenido misericordia de nosotros a pesar de haberte fallado. Has tenido misericordia de nosotros porque estando extraviados y perdidos, enviaste a alguien de parte tuya a alcanzarnos. Y hoy te damos gracias y toda la gloria para ti al reconocer que valió la pena, que valió la pena acercarnos a ti, que valió la pena confiar en ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y te pido que bendigas en el nombre de Jesús a cada corazón que hoy aquí ha entendido que tu amor está intacto para con ellos y para sus familias, y que simplemente estás esperando que tomemos decisiones que tú puedas respaldar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y toda la honra para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios.